Presumiendo México presenta. Amigas, amigos, deseo se encuentren bien, al igual que sus familias. Les saluda el escritor Iván Uriel. Les envío un abrazo con todo cariño, fuerza y energía a través de Presumiendo México Ultra y Filmmakers Movie. El día de hoy estamos en una edición muy especial de encuentros con una escritora que aborda desde la interioridad diferentes personajes, momentos, situaciones y además una energía que se vierte y que se desborda a través del erotismo y también a través de su poesía. Mónica Soto y Casa, qué gusto recibirte, ¿cómo estás? Muy bien, Iván, muy contenta de platicar contigo. Muchas gracias, Mónica, en este viaje literario que haremos a través de tus palabras, a través de las emociones, de los deseos, de los instintos. Me gustaría preguntarte, como primer paso de este viaje, Mónica, ¿quién es Mónica? ¿Quién es Mónica Soto y Casa? ¿Quién soy? Pues soy una escritora, una persona que se la pasa todo el tiempo imaginando, planeando. Como también soy editora y hago mis propios libros, pues también me la paso siempre, pues no nada más imaginando lo que voy a escribir, sino también imaginando cómo va a ser el soporte, cómo va a ser el libro en el que va a estar contenido eso que estoy escribiendo. Como que tantos años de hacer esto, de escribir los libros y además autopublicarlos, pues me ha llevado a que en mi cabeza ya sea todo como parte de una sola cosa. Entonces soy alguien que imagina, pues ahora sí que lo que está dentro y también lo que está afuera. Soy una gran observadora del mundo, me encanta el mundo, me encanta viajar, soy muy viajera, muy lectora, muy mamá, soy mamá de dos adolescentes y me encanta ser mamá de dos adolescentes y también a través de ellos pues veo el mundo de una manera muy distinta y me recuerda muchísimo también cómo era verlo a través de unos ojos mucho más nuevos. Todo eso. Mónica, has mencionado además la labor, por supuesto, de editora, difusora de la cultura. Eres una gestora cultural desde esa perspectiva, por supuesto. Te hemos visto con gran éxito en diferentes festivales, en ferias de libro y al mismo tiempo consolidando tu trayectoria como poeta y como escritora al mismo instante en esas diferentes vertientes, Mónica. Y en ese paso, en ese caminar que estamos haciendo el día de hoy a través de este viaje literario con Mónica Soto, la siguiente pregunta es, Mónica, ¿tú recuerdas en tu vida, recuerdas ese momento, ese instante en que aparece en ti el llamado, el impulso o quizá ese roce de la literatura en ti y se vierte a través de las letras? ¿Recuerdas ese momento en el cual decides ser escritora? Sí, yo decidí ser escritora a los 15 años, era muy joven y me fascinaban los libros, era lo que más me gustaba hacer en la vida. Yo de 15 años, desde los 14 años, me la pasaba leyendo prácticamente todo el día. Salía con mis amigos y todo, como muy adolescente, pero si me decían que prefieres ir a un antro, porque aparte como me veía muy chica, yo a los 15 años me veía como de 12, entonces no me dejaban entrar a ningún lugar. Entonces, después de haber sido votada varias veces, dije, "Pues, ¿para qué pierdo mi tiempo yendo a lugares donde no voy a poder entrar?" Y aparte la vez que tampoco me encantaba. Entonces ocupaba casi todo mi tiempo desde los 14 años en leer. Y entonces, a los 15 años, que me empezaban a preguntar así, bueno, ¿y tú qué vas a hacer en la vida? Dije, pues yo voy a ser escritora. O sea, ni siquiera quise hacer otra cosa, porque me fascinan los libros, me parecen algo verdaderamente fascinante. Son, cada uno es tan distinto, implican tanto esfuerzo, tanto tiempo, tanta, tanta actividad mental, tanta expectativa. Un libro tiene muchísimo más.
de lo que parece siempre. Y luego como fui editora de libros 15 años, de otras personas también, pues me impresionaba mucho cómo cada quien llegaba con su propia historia. Y entonces los fueron haciendo cada vez más especiales, ¿no? Pero desde el principio supe que era lo que quería hacer. Y toda la vida escribí. Hasta cuando no sabía escribir, grababa. Entonces siempre fue pues ahora sí que fue lo que hice, mi manera de expresar lo que no podía como componer del mundo, se convirtió en mi forma de vida. O sea que siempre, no tengo el momento exacto en que empecé a crear, porque no me acuerdo. Empecé a crear antes de tener como ese uso pleno de la razón. Entonces no tengo el momento de cuando era niña que dije, Me voy a poner a escribir". No fue algo que hiciera de manera consciente, fue algo que hice, pues ahora sí que de forma como muy natural, muy instintiva. Nos has comentado sobre el libro en sí, sobre el libro como este objeto que podemos tener y a través del objeto viajar en diferentes perspectivas, historias, momentos, instintos, emociones, temáticas. Y en esa perspectiva, la escritora, esta adolescente de 15 años que se adentra en las letras y que además se va a convertir en una gran editora, en una escritora, en una poeta con un gran impacto. ¿En qué momento, Mónica, la temática te abraza, el erotismo te abraza y al mismo tiempo esta vida sexy, estos tacones en el armario comienzan a gestarse en tu mente, en tu interioridad y se expresan a través de las palabras? ¿Cuáles son esos motivos literarios de Mónica Soto y Casa? Mira, cuando me decidí a describir erotismo, pues ya estaba yo mucho más grande, tenía 29 años, 29, 30 años, pero desde antes ya lo había empezado a explorar. Cuando mi editorial cumplió 3 años, que fue en el 2007, hice una antología de poesía, cuento y fotografía eróticas de varios autores y varios creadores. Y entonces ahí ese fue como el primer acercamiento que tuve ya hacia el tema de una manera abierta, porque siempre me había gustado. De hecho, mis novelas favoritas de adolescente eran las novelas románticas. Obviamente, las de Amores Imposibles eran las que más me gustaban. Y pues siempre estaba implícito el erotismo en ese tipo de historias, ¿no? Entonces, siempre me gustó, pero como vengo de una familia un poco conservadora, donde ese tema no era como un tema en el cual pudiéramos hablar abiertamente, pues no era algo que yo quisiera como dar a conocer, porque pues qué se iba a decir de mí, ¿no? Pero ya después me casé y cuando me casé, que pues ya pude como hacer más natural este asunto, pues ya empecé a hablar un poquito más abiertamente, por eso hice esta antología. Yo me casé en el 2006, esta antología fue del 2007, o sea, tiene mucha lógica que yo empezara como a explayarme. Y después, cuando decidí que la literatura erótica era lo mío, fue porque la literatura erótica me encontró a mí. Yo quería escribir una novela que se vengara de que me habían roto el corazón. Entonces, pues necesitaba que la novela fuera muy erótica porque para que la venganza fuera una buena venganza, si no hubiera sido una venganza así como pues, o sea, no le hubiera dolido a nadie una venganza sin mucho sexo, ¿no? Entonces, esa era mi lógica en ese entonces, ¿no? Y sigue siendo ahora, ¿no? Creo que lo hubiera hecho de nuevo o lo haría todavía aún ahora. Como te digo, como yo escribo para reparar lo que no puedo arreglar del mundo, lo reparo a través de la literatura o lo descompongo más, lo descompongo más. Entonces, pues utilicé el sexo para vengarme y poder arreglar como ese fallo en la Matrix que me había sucedido en mi vida. Y entonces, cuando empecé a presentar ese libro, que era Tacones en el armario, es este, que era un cuento originalmente en una antología, y luego como fue impresionante porque ningún otro de mis textos había tenido nunca un impacto ni siquiera parecido. Y entonces, cuando empecé a presentarla en muchos lugares, con muchas mujeres sobre todo y muchos hombres y todo, pues me di cuenta que hacía falta hablar de sexo y que la manera en que yo lo podía tratar, pues era una manera que a la gente le gustaba, porque el erotismo siempre estaba dominado por los hombres y siempre estaba dominado por y aunque estuviera escrito por mujeres, estaba dominado por la violencia hacia las mujeres, hacia una visión de la mujer como un objeto que se puede utilizar para el placer, pero no como un sujeto que se apropia. Incluso pues en ese mismo sentido, pues, leyendo este tipo de historias y viendo este tipo de películas, como que toda la cultura
por lo menos la occidental, pues nos lleva a que las mujeres seamos un objeto, ¿no? O sea, aquí mismo lo hice yo conmigo misma, ¿no? O sea, aquí no hay un sujeto, hay unas piernas, ¿no? No es, aquí hay una boca, no hay una mujer, ¿no? Y entonces, en este sentido, pues yo retomé, pues ahora sí que a la mujer como un sujeto capaz de tomar decisiones acerca de su placer, de qué quería, con quién lo quería, cómo lo quería, y eso pues causó en ese momento, este libro cumplió 13 años ahora en junio, en ese momento pues causó un gran impacto una mujer que fuera de esta forma, que no fuera como un accidente del destino, sino que ella tomara las decisiones y pues resultó que esta mujer era disruptiva y era diferente. Que bueno, yo siempre he dicho que los cambios en el mundo suceden y después los llevamos a la teoría, ¿no? Primero nos revolucionamos y ya que fue suficientemente revolucionado la cosa, pues ya podemos hablar, escribir de ella, ¿no? Ya los teóricos dicen, ah, pues sí, ¿no? Ya observan y dicen, no, pues sí, fue así, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo conocía a muchas mujeres como era mi novela, ¿no? Entonces, por eso se me hacía tan raro que me dijeran, oye, tu personaje qué diferente. Y yo así de, pero pues es que así somos las mujeres, ¿no? Como que yo no entendía por qué era tanto el asunto. Entonces me di cuenta que hacía falta hablar de sexo y y sobre todo que hacía falta pues reconocernos como mujeres, porque ya lo sabíamos y ya lo reconocíamos, pero aún no lo habíamos de alguna forma abrazado y tomado como un hecho que las mujeres éramos sujetos y podíamos hablar de sexo y podíamos hablar de nuestro propio placer, a pesar de que hay muchas mujeres que habían hablado de este tema, siempre había estado como muy relacionado y muy dependiente del placer masculino. Entonces fue así como llegué a este tema de esta forma. Y pues ya después, obviamente, 13 años para acá, pues han pasado muchas cosas, ¿no? Entonces, con todo este tiempo, pues ha ido evolucionando y se ha ido transformando bastante el asunto. Y además, Mónica, en ese sentido también el impacto que mencionas, porque tu obra genera ese impacto, esa libertad, y al mismo tiempo el expresar el deseo, el abrazar el deseo, el besar el deseo, como por supuesto en el beso de estar, y al mismo tiempo en el espejo reflejo en el cual nos podemos ver todas y todos, que ese es impactante, y ese es exactamente lo que también le hace y le brinda un grado de universalidad a tu obra, a tu poesía también, por supuesto, Mónica. Y desde esa perspectiva me gustaría preguntarte también, ¿qué otros temas alrededor del erotismo, del sexo, de esta energía disruptiva que nos permite también liberarnos, qué otros temas coadyuvan y convergen en torno del contexto de tus obras? Mira, obviamente todo lo que tiene que ver con el erotismo, ¿no? Pues ahora sí que cada una de mis novelas trata un tema diferente, ¿no? En Tacones en el armario, pues habla sobre infidelidad. Tus mujeres de mis orgasmos habla sobre las relaciones swinger, o Caritas para un funeral habla sobre las relaciones abiertas. El beso de Istar habla sobre las relaciones, pues ahora sí que tóxicas, ¿no? Estas relaciones narcisistas. Istar es una psicópata, entonces ella utiliza a los hombres como antes los hombres utilizaban a las mujeres en la literatura. El beso de Istar ha sido una novela muy incómoda en ese sentido, ¿no? Porque nos muestra una mujer totalmente diferente a como tenían que ser las mujeres, ¿no? No somos seres angelicales y perfectos, ¿no? Pues también hacemos estas cosas, ¿no? Entonces yo quería hacer una novela que fuera así, que le diera la vuelta a la imagen y en ese tiempo que estamos las mujeres así como reivindicando nuestros derechos, de repente hay quienes se van, ¿no? Como hacia el otro extremo, ¿no? Entonces quieren dominar y hacer lo mismo que toda la vida nos han hecho los hombres y pues yo no, entonces yo quise hacer algo como para quejarme de eso, ¿no? O sea, no queremos una dominación total y absoluta, no, o sea, yo no creo que eso sea como un camino sano para nadie, ¿no? Sino la unión y la cooperación y trabajar juntos, pero ese es otro tema, ¿no? También ese tema entra, variablemente cuando uno habla sobre erotismo, termina hablando de violencia. Es impresionante cómo la violencia y el erotismo están tan cerca. Son la pulsión de vida, nuestras pulsiones básicas según Freud, ¿no? La pulsión de Eros y la pulsión de Tánatos, que la pulsión de vida y la pulsión de muerte están totalmente unidas en nosotros. Así como los seres humanos es inherente en nosotros el erotismo, es algo con lo que nacemos, es muy natural en nosotros, también es muy inherente en nosotros la violencia.
Y eso lo podemos constatar y ver en las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Twitter, que tiene un nivel de violencia altísimo. La gente cuando sabe que no va a tener una repercusión directa, puede ser muy violenta y lo vemos ahí perfecto, ¿no? Entonces, la violencia entre desconocidos, incluso entre conocidos, es muy fuerte y el erotismo también. Y entonces, cuando hablas de erotismo, terminas hablando de violencia siempre, en conferencias en universidades, con mujeres, en todos lados, incluso en clubes Rotario que he ido, termino hablando de violencia, ¿no? De cómo son las cosas ahora, ¿no? Muchos hombres se quejan, no es que ahora ya no sabemos cómo ligar porque todo les acosa y todo así, pues es que también piensa, ¿no? O sea, no puedes tener una relación como mujer, no puedes tener una relación con un hombre profesional porque siempre te termina tirando el calzón, pues no es cómodo, ¿no? Es incómodo que tengas que hacer ese esfuerzo extra siempre de estarte protegiendo de los hombres con los que te relaciones de manera profesional, porque siempre nos pasa, siempre, ¿no? Yo no conozco a nadie, ni a una mujer, ni me ha pasado a mí que no suceda, ¿no? Y entonces eso, pues es cansado, ¿no? Y entonces que alguien te diga, se tira al drama porque ahora ya no sabe cómo ligar, pues hay que hacer un gran esfuerzo, ¿no? O sea, usas la inteligencia para pensar cómo le puedes hacer para que alguien no se sienta ofendida con lo que estás diciendo, ¿no? Con tu invitación, o sea, aprende a leer las señales, no todas las mujeres quieren contigo, así como no todos los hombres igual, ¿no? Entonces, siempre terminas hablando de estos temas, es impresionante, impresionante. El erotismo, las pasiones pues se van hacia esos dos lados de una manera impresionante, ¿no? Y entonces, pues es uno de los temas más preponderantes. Entonces es imposible que no se meta de repente en las historias de erotismo, ¿no? Entonces son los dos tipos de violencia más extremos que existen y en la literatura erótica están muy, muy, muy presentes casi siempre. Mónica, en esa perspectiva de diferentes temas, me gustaría también abordar cómo se cruzan en tus historias, en tu narrativa o en tu poesía la razón, el deseo y el instinto, y al mismo tiempo el amor, el desamor y la ilusión. Lo que pasa es que no te puedo dar una respuesta racional acerca de ello. Digo, los seres humanos somos eso, a final de cuentas. Entonces, por ejemplo, me gusta mucho estudiar el comportamiento humano. No soy psicóloga, pero yo creo que si hiciera un examen casi lo pasaría, porque me he leído cualquier cantidad de libros acerca de cómo funciona nuestro cerebro, de cómo nos relacionamos, cómo vivimos, por ejemplo, asuntos como la infidelidad, como los celos, todos estos temas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las relaciones de pareja, el sexo y cómo funcionamos como seres humanos, todo eso lo he estudiado mucho. Aparte me llama la atención como, o sea, a nivel personal me encanta cómo funciona el cerebro y y entender por qué reaccionamos de ciertas formas. Y te digo, con los celos, con la monogamia, todos estos temas, ¿no? También la monogamia y las relaciones libres están muy presentes en mi literatura relacionadas con la pregunta anterior. Y entonces, como los seres humanos somos así, y te digo que yo soy muy observadora, y aparte muy lectora de estos temas y aparte muy chismosa porque me encanta escuchar las conversaciones ajenas en los restaurantes. Cuando se pone buena es así de, soy de las que para oreja para saber qué está pasando. Y entonces, pues al explicar esto y al escribirlo, pues no lo hago desde un nivel racional. Te imaginas qué flojera que uno se ponga a decir, pero, o sea, sí, sí, claro que trazas un personaje, ¿no? Este personaje va a ser así, 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 pero ya como el personaje actúa, pues tiene mucho que ver con el perfil del personaje. Pero si tú te pones a pensar cada movimiento así, porque entonces ya el personaje pierde credibilidad, porque aparte los seres humanos somos lo más contrastante del mundo. Podemos ser, ten- tenemos, como te digo, el lado luminoso y el lado oscuro, ¿no? Y sí lo tenemos. Entonces, pues de repente hacemos cosas que quién sabe por qué las hacemos, porque nosotros ni somos así, y de repente, ¡pum!, sale, ¿no? Cuando la pasión te domina, porque no todo el tiempo estamos en posesión absoluta de nuestra razón, como no todo el tiempo estamos en posesión absoluta de nuestros instintos. Entonces, como los seres humanos somos esta mezcolanza, pues en mis libros se mezclan de una manera natural, no de una manera calculada. Y eso hace que como lector tú te puedas enganchar, porque cuando lo haces de una manera, y si lo haces de una manera calculada, es porque el personaje es calculador.
y está tomando esas decisiones con toditita la conciencia de lo que está haciendo, no por accidente. Entonces, en ese sentido, no hay una determinación, te digo, racional de este personaje va a hacer esto, sino el personaje está trazado y actúa y de repente hacen cosas. Cuando tú tienes los personajes en la cabeza, de repente los personajes empiezan a tener vida propia. Y tengo novelas que no he publicado, o que una vez publiqué una por entregas, por ejemplo, que el personaje hizo lo que yo no quería que hiciera, porque, porque otro personaje hizo lo que se le dio la gana. Y entonces esa libertad de los personajes, que como creador te viene del subconsciente, evidentemente, pues es rico. Y cuando uno se dedica a esto, pues no todos tus personajes tienen que ser como tú quieres. Y, y vas desarrollando como esta habilidad de que los personajes tengan vida propia y a mí eso me encanta. En ese sentido, Mónica, tanto que tengan vida propia como que sea natural, y eso le brinda el sello a tu obra, por eso tiene tal impacto y al mismo tiempo se sienten las y los lectores identificados y construyen además otras historias a través de las historias que tú has construido, sus propias historias, vivencias, y eso es increíble, me imagino que eso te llena, por supuesto. Y así, hablando de la plenitud de lo que te llena, me gustaría también preguntarte sobre la relación entre tu narrativa y la poesía. De lo que comentabas antes, te quiero decir algo que es importante. Nadie lee el mismo libro, aunque lee el mismo libro, porque las personas tenemos un marco de referencia con lo que hemos vivido, lo que hemos escuchado, visto, probado, experimentado, todo eso forma parte de nuestra mente, ahora sí que del material con el que creamos, ¿no? Y entonces, si tú lees una novela, vas a entender, pues lo que tú vas a entender de acuerdo a tu vida y al momento de tu vida, tu edad, tus perspectivas. Luego la vuelves a leer en 20 años y lees otra novela totalmente distinta. Entonces, eso hace que, que los libros también tengan como esa dosis de ser algo tan especial, ¿no? Que cada persona lo lee y lo entiende dependiendo de su marco de referencia. Y eso es algo muy poderoso cuando uno crea, porque como lo sabes, entonces tú puedes como creador ir poniendo pues ahora sí que como vas dejando como el pedacito de pan para que el pajarito lo siga, ¿no? Para que el lector se vaya así. Entonces, hay quienes lo van a pescar, quienes no. Entonces, eso, hacer ese subtexto, darle esa sublectura, hace que el libro sea más rico. Cuando tú, como lector, descubres algo que te sorprende, pues hace que te enganches mucho más. Entonces, eso es, pues ahora sí que algo padre de escribir. Y cuando es erotismo es mucho más poderoso porque tú como creadora lo que haces es poner pues ahora sí que este tipo de asuntos que la gente va a completar en su cerebro, porque el erotismo es eso, ¿no? Lo que tu cerebro completa en lo que está escrito. Lo que está escrito es muy poderoso, pero tu imaginación, tu propia imaginación es mucho más poderosa que cualquier palabra. Entonces, ese juego entre escritor y lector es lo rico y en el erotismo es mucho más rico, ¿no? Y también en el terror, porque la gente que escribe terror policíaca hace lo mismo, ¿no? O sea, lo que haces es poner, como te digo, estos pequeñas pistas y la gente las va pescando dependiendo de su marco de referencia. Y eso es de lo más rico que uno puede hacer cuando escribe y también cuando lee. Y por eso te enganchas tanto con los personajes. Y sí, por supuesto que es bonito que la gente se identifique, que alguien te diga, oye, tu novela me hizo entender esto, tu libro me hizo entender esto otro. Digo, la novela y la narrativa y la poesía son muy diferentes. En mi caso, mis poemas siempre están relacionados con alguien, ¿no? Siempre están inspirados en alguien. Siempre viví algo y se va. O sea, los poemas son así, son muy, pues ahora sí que muy instintivos. Que yo más que poesía escribo prosa poética. Yo soy más narradora. A mí la narración, la narrativa se me da así súper súper natural. La poesía no es tan natural. No tengo formación de poeta, sí tengo formación de narradora. Entonces, todos mis poemas son pequeñas historias también y están escritos como pequeñas historias. Entonces, eso hace pues, que también enganchen. Los seres humanos somos seres de historias. Nos encanta que nos cuenten historias. Cuando somos niños, nos pescas con historias siempre.
Y yo creo que nunca deberíamos perder eso. Los seres humanos deberíamos de vivir con historias en la cabeza y deberíamos de explicarnos el mundo y trabajar, resolver todo con historias. De hecho, cuando resolvemos problemas, casi todos los métodos de resolución de problemas pues tienen que ver con historias, ¿no? Siempre se relacionan así. Los libros que más nos impactan de superación personal o los artículos de las revistas, cuando tienen una historia te pescan mucho más que nada más las puras reflexiones del escritor. Entonces, claro que mis poemas y mi narrativa están muy, muy cercanas, pero en realidad, o sea, mis poemas son más narraciones que poesía en el sentido puro de la palabra, ¿no? Entonces, por eso soy escritora y no tan poeta. Y pues de repente sale por ahí un poema que sí dices, pues sí, este sí es un poema, porque la poesía es muy caprichosa, Ujú. la poesía es muy diferente. Crear poesía y crear narrativa son dos procesos mentales totalmente distintos. Y entonces a mí me gusta y me siento mucho más natural en la narrativa. Y mi narrativa sí es ficción. Digo, tiene como siempre, ¿no? Tintes de la vida de una, pero es ficción. Y ahí puedes jugar todo lo que quieras. Y con la poesía también puedes jugar, pero esa se la dejo a los poetas que quieran escribir ficción. A mí me gusta escribir ficción con la narrativa. Y además esa ficción que construye, que crea y que dibuja posibilidades, horizontes, que nos abre la perspectiva, que es disruptiva. Y que te deja pensando, a mí me Eso, gusta eso, ¿no? De eso. que se quede ahí, que acabes el libro y diga, me gustan los libros que los terminas y Ajá. dices, y te quedas pensando 2, 3 días en él, ¿no? Esos Es- libros son los ricos. exacto, porque además, como lo has mencionado, Mónica, el libro es distinto para cada lectora y lector, pero también cada vez que volvemos al libro podemos sentir algo diferente. Ese mundo maravilloso que se va generando y que se replica y se amplía con cada lectura. Mónica, ¿cómo te sientes en este momento que has logrado tantos éxitos y al mismo tiempo que tienes un camino al devenir, nuevas publicaciones, nuevos proyectos? ¿Cómo se siente Mónica Soto en este momento, la escritora? Con mucha incertidumbre. No, no sé qué va a seguir. Ya estoy escribiendo la siguiente novela, que es muy diferente a todas las demás novelas que he hecho. Llevo varios meses, llevo varios intentos y la he abandonado muchas veces porque me duele escribirla, entonces la he abandonado varias veces y lo sigo intentando. Todavía no me clavo con esa del todo. Tengo un proyecto que voy a sacar a finales de año que es como entre juego y libro. Está, estoy haciendo una serie como de no quisiera decirles productos, pero sí son como productos creativos relacionados con el erotismo relacionadas con los libros, ¿no? Todo tiene que ver con aprendizaje y todo, pero que no son ni novelas, ni cuentos, ni poemas. No me estoy metiendo en algo distinto. Y eso lo estoy haciendo evidentemente porque siento que el tema del erotismo lo he tratado de maneras tan distintas que no he encontrado todavía la forma nueva en la que en la que lo quiero tratar. Entonces traigo como mucha incertidumbre de creadora, porque pues sí he creado pues, mi trabajo alrededor del erotismo. Entonces, ¿qué pasa cuando de repente pues ya creciste, ya estás, se me choca decir eso, pero ya maduraste, porque ya maduré. Yo pensé que nunca iba a madurar, pero ahora sí ya. Entonces, o sea, ¿cómo le voy a hacer para incorporar lo que estoy viviendo y sintiendo ahora a lo que ya estoy haciendo? Entonces, ahorita estoy en ese momento de incertidumbre creativa, que es como muy normal también. Digo, 13 años de hacer literatura erótica y no repetirte, porque eso es lo que no quiero. No quiero escribir el mismo libro 100 veces, porque cada uno de mis libros es tan diferente que no quiero traicionar eso. Entonces, estoy en ese momento de incertidumbre. Y me espera un cierre de año pesado. Voy a estar en muchas ferias de libro. Voy a estar en Guadalajara, en Monterrey, en la FILEM, en la del Zócalo, en esas voy a estar a finales de año. Y de hecho la de Monterrey y la del Zócalo se empalman una semana. Entonces eso es, pues ahora sí que es un cierre de año de locura. Las ferias de libros son muy pesadas, son un trabajo de 12 horas diarias durante 9, 10 días que terminas fulminada pero feliz. Entonces, yo estoy segura de que este final de año, en ese contacto con los lectores y con las lectoras, porque eso es lo que más me gusta de las ferias, estar ahí y que la gente llegue y poderla conocer y poder platicar y qué le gusta, qué no le gusta, expectativas. También escucho, ¿no? Cuando pasa la gente por el stand, escucho, ¿no? El chisme así de hay gente que se asusta, eso es maravilloso. Entonces, eso estoy segura que me va a dar certidumbre para saber qué es lo que realmente sigue.
Y pues ya tengo un libro de cuentos terminado, porque a mí me gusta sacar un libro al año, entonces ya tengo el libro del año que entra terminado en caso de que no pueda, pues ahora sí que concretar ninguna otra idea. Luego me pasa que escribo novelas en 3 semanas, en 10 días. De tanto tiempo que tengo alguna investigación, pues la voy sacando ahí, ¿no? Tengo un libro de cuentos listo, terminado, por si las dudas, pero sí quisiera, pues ahora sí que saber qué va a pasar, ¿no? O sea, yo creo que el final de año me va a dar esa certidumbre y si no me la da y no puedo publicar ningún libro el año que entra, pues también ni modo, ¿no? Eso es rico y también creo que es parte del proceso creativo, ¿no? No tener la certidumbre siempre de qué es lo que quieres es maravilloso. Qué horror trabajar con la creatividad y tener todas las respuestas. La verdad es que pues eso no es muy creativo que digamos, ¿no? Entonces, pues incertidumbre y emoción. Desde ese enfoque siempre, Mónica, innovar, la disrupción, por supuesto que es importante, el reinventarse y el ofrecer siempre algo distinto. Así que vamos a estar muy pendientes. Sí, eso es parte de lo que yo hago y de lo que yo soy. Entonces, y eso es lo que quiero seguir haciendo. Que el proyecto que traigo ahorita va a ser algo así también. Siempre se me ocurren cosas diferentes y es parte de mi identidad también como creadora. Entonces, pues sí, ya veremos. Y estaremos muy pendientes de verdad, Mónica, en esta nueva publicación, en los nuevos libros que siguen y los invitamos y las invitamos a leer toda la obra de Mónica Soto y Casa. Muchas Créanme, la van a gracias. disfrutar, es un placer y realmente es un viaje que les va a entrar al deseo, al erotismo, a la interioridad y a todo lo que podemos expresar desde el cuerpo, la emoción, el instinto y también todo aquello que nos configura. Mónica Soto y Casa, gracias por habernos acompañado en Encuentros. Muchas gracias, Mónica. A ti, Iván, y a la gente que nos escuchó también, un abrazo para todos. Muchas gracias y gracias a ustedes por acompañarnos en Encuentros. Nuevamente, gracias a Mónica Soto y Casa y nos vemos la próxima. Gracias, Mónica. Nos vemos. Bye.